Ahora vamos a migrar de topología a nuestro diseño. Ya hemos logrado enrutar las VLANs a través de un diseño basado en un router. La topología o el patrón se llama router and stick, donde se tiene que configurar en la interfaz gateway para la LAN subinterfaces. Es decir, sobre una misma interfaz física se han creado interfaces lógicas con las gateways asociadas y a cada interfaz se le ha avisado qué VLAN va a enrutar. Por eso ha cambiado el encapsulamiento. En redes más grandes esto se vuelve densa, se colapsa. Entonces, el diseño de redes nos indica que debemos cambiar de patrón de diseño a un diseño basado en multiswitching. Es decir, el enrutador va a ser un switch de capa 3. Es más eficiente porque sigue siendo un switch, entiende fácilmente con los switch y va a tener la función de enrutador. Entonces la configuración de enrutamiento va a ser en cualquier IP virtual, de tal modo que por cualquier interfaz que le llegue la petición de enrutamiento va a poder enrutar, sin necesidad de depender de una interfaz física, sino la interfaz va a ser lógica. Entonces vamos a hacer eso, vamos a desconectar el cableado en nuestra red, ¿sí? Vamos a apartar temporalmente de nuestro rack a este switch para luego usarlo en otra función y vamos a adquirir el switch de capa 3. Ubicamos en nuestro rack, agarramos los cables y los volvemos a hacer cableado. Agarramos las interfaces Giga Ethernet, en este caso con la Giga Ethernet del switch de capa 3. Lo mismo, agarramos el Giga Ethernet de los switches capa 2 que ya son troncales. Recuerdan que estos enlaces ya habíamos definido como troncales. Entonces el switch de capa 3 ya autonegocia y también van a ser troncales automáticamente. Lo que sí vamos a tener problemas es en el dominio BTP. Recuerdan que el switch que hemos movido era el switch BTP server. Este es el BTP server. Entonces en esta topología, en este momento, los switches ya han convergido, pero no tienen un BTP server. Entonces hay que crear el BTP server con los patrones que habíamos definido. ¿Cuáles eran los patrones que habíamos definido para BTP? Primero, veamos entonces. Show BTP status es un cliente. Entonces, ¿cuáles son los nombres o los patrones? El nombre es redes LAN. La contraseña era minúscula con redes LAN, ¿sí? Y bueno, fíjense, ya está convergido. Ahora vamos a ver al switch de capa 3, que ya está poco a poco está negociando, ¿no? Vamos a ir ahí. Bueno, antes es importante recordar que en la topología habíamos migrado también a Rapid Spanning Tree, ¿sí? Entonces también tenemos que migrar a Rapid Spanning Tree en este switch, porque de lo contrario no va a entender el Spanning Tree de los otros switch. ¿Eso cómo se hace? Spanning Tree, le ponemos Rapid o Mode, las opciones que tenemos, y el Rapid es el que vamos a utilizar. Pues con eso ya estamos hablando del mismo Spanning Tree con los otros switch. Ahora hacemos BTP server o modo server, ¿sí? Fíjense que ya estaba en modo server. Vale la pena mostrarles tal vez el estado en el que está por defecto un switch cuando se requiere. Fíjense, ya se ha asociado al dominio, es server. Entonces, bueno, pero aquí hay una desventaja, este tiene 5, ¿no? Y observen, como este tiene 5, posiblemente tengamos el problema de que en estos otros switch, una vez que converja, vamos a perder. Porque ¿quién manda? El server, ¿no? Entonces, antes rápidamente que ocurra aquí, hay que ir a asociar las VLANs. Veamos sus VLANs cómo están. Show VLANs. En este switch no hay VLANs creadas, fíjense, porque hemos recientemente incorporado a la red, ¿no? Entonces, hagamos la creación de las VLANs, ¿sí? VLAN 100, se le llamaba la VLAN 100 docente, si no me equivoco, ¿sí? André. Ahí está. Docentes, estudiantes, gerentes, ingenieros. Hay que mantener eso. Docentes,
VLAN 200, name, estudiantes, VLAN 300, name, ingenieros, VLAN 400, name, gerentes. Ahora sí, salimos de aquí. Lo he hecho sin salir porque también se puede hacer. Ahora voy a cambiar mi domain, BTP domain redes LAN, que ya estaba creada, pero simplemente para resetear. Y ahora BTP BTP password redes LAN, ¿sí? Entonces, ahora eso va a empezar a propagar y bueno, se va a estabilizar nuestras VLANs, ¿no? Ahora volvemos a ver aquí, show VLAN, las VLANs. Veamos aquí, show VLAN, perfecto. Por ejemplo, vamos a borrar, aquí está gerentes e ingenieros, ¿no? Bueno, ahorita se va a propagar eso, no se preocupe. Ahora vamos a borrar, no nos gusta la VLAN de gerentes. Y eso debería difundir, ¿no? A todos los demás switch. Por ejemplo, ¿cómo borramos una VLAN? Simplemente como ejemplo. No VLAN. $400. ¿Sí? Comprobamos. Show VLAN. Y eso tiene que ver propagado en todo el dominio, ¿no? Recuerden que cada 2 segundos se van mandando mensajes, ¿no? Y eso va estableciéndose después. ¿Sí? Ahí está la VLAN 100, 200 y 300, ¿no? Bueno, un poquito los nombres, luego hay que sincronizar los nombres, ¿no? Hay que actualizar y se va a actualizar todos también. Ya en este caso está manteniendo el número. Pero ahí están las 3 VLANs creadas. Con eso ya hemos mantenido lo que ya teníamos antes, ¿no? Simplemente la administración de las VLANs mediante un BTP domain. Ahora, el enrutamiento todavía no existe. Ahora pasemos al tema de enrutamiento. ¿Cómo se crea enrutamiento en un switch capa 3? Para eso hay que configurar, como dice la teoría. Voy a cambiar antes el nombre. Este va a ser switch layer 3. Se tienen que crear interfaz virtuales. Entonces, la interfaz virtual 100, fíjense. Creamos la virtual 100. Y a esa le vamos a poner IP. El IP del gateway, IP address, que sería la 192.168.100.129. Recuerdan que eso es lo que se había planificado. Y la máscara barra 26. 192. Salimos. Interface VLAN 200. Entonces, en un switch de capa 3 se puede crear varias interfaces virtuales que van a ser los gateways para las VLANs. IP address, la 192.168.100.225. Máscara, perdón, 192. Entonces, show interface, show IP interface brief. Estamos haciendo ahora en un switch, no en un router, fíjense, ¿no? Y podemos observar que se crearon, se han levantado, se han habilitado más de una IP en un switch, solo porque es un switch de capa 3. En los switches de capa 2 solo se puede habilitar un IP. Aunque en los últimos equipos Cisco modernos, en un switch de capa 2 también se puede poner más de una IP en los de capa 2, pero esos IPs no son gateways, simplemente son IPs para que se puedan ver por cada VLAN y se pueda administrar por más de una VLAN al switch. En el caso de un switch de capa 3, las IPs representan gateways para la red. Fíjense estas IPs. Si volvemos a la topología y vamos a ver lo que vimos hace un momento en el router, ¿qué es? Es lo mismo, fíjense, ¿no? Que eran las gateways, pero en las subinterfaces. En este caso, en el switch, ahora es directamente en las interfaces virtuales. Ahora, esas interfaces, si están apagadas,
en capa 2, significa que el router, que el switch de capa 3 no tiene en su base de datos de VLAN asociada a ese gateway. Entonces, para que la interfaz virtual se levante, tiene que existir en la base de datos de la VLAN de este switch las VLANs correspondientes. Y automáticamente, fíjense, sin el comando no shutdown se han levantado. Entonces hay otra condición distinta en los switches capa 3, a diferencia de los routers que se levanta con no shutdown, ¿no? Y con eso ya hemos podido hacer enrutamiento. Verifiquemos, así de sencillo, ya está el gateway, entonces se puede enrutar. Fíjense, vamos a ir a modo simulación nuevamente, mandamos un pin de esta máquina a esta máquina, y ahora ¿quién se encarga de resolver el enrutamiento? ¿Quién es? El switch de capa 3. Porque ahorita es tema de ARP, ustedes saben que el primer paquete se va a perder porque Switch todavía no conocía la dirección de SMAC asociadas a ese equipo. A ver, veamos. Ahí tendría que volver. Vamos a verificar si se han configurado las IPs correctas. 225/26. Verifiquemos. ¿Es el gateway? Sí. 225. Y se llega. Bueno, ya sabemos que está mal. Qué bueno. Pero bueno, de paquete 13, ¿no? Que te muestra cómo funciona la red. Entonces, lo que podemos observar en este ejemplo es que los hosts pueden llegar a su gateway, pero el gateway no está pudiendo cumplir la función de enrutador o conmutar. Es un conmutador de tramas, pero para que pueda conmutar sus paquetes hay que habilitar un pequeño comando, un módulo. El módulo de enrutamiento vamos a habilitar en el equipo. El comando es IP routing. Entonces, este comandito simplemente le avisa al switch de capa 3 que empiece a enrutar, que empiece a conmutar paquetes. ¿Ya? Y vamos a ver un comando más para verificar esto. Show IP route, como pueden ver, dice, me muestra la tabla de enrutamiento IP y le muestra, en este caso como router, qué redes tienen conectadas, pero fíjense, ya no hay interfaces físicas, sino hay interfaces virtuales. Ahora sí, verifiquemos. Entonces habilita el módulo de enrutamiento. Después de que pueda escuchar su gateway, ese router, ese switch capa 3 va a poder distinguir las distintas tramas. Vamos a ir a modo real primero para que se actualicen los módulos. Ahí tendría que llegar, fíjense. Ahora vamos a ir a modo simulación, porque en simulación no se propagan las actualizaciones, ¿no? Obviamente, por eso he vuelto a modo real, para que se actualicen las configuraciones de los equipos. De ahí viene, ¿no? Y ya funciona la comunicación entre distintos a través de un equipo de capa 3, en este caso, este switch. ¿Sí? Y hemos logrado comunicar nuestras máquinas. Y a la larga, este mecanismo, este patrón de diseño es más eficiente que el otro, porque todo es más cerca. No depende de la interfaz física. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa si queremos que esta red también se comunique fuera de nuestra red, por ejemplo, una conexión a internet? Entonces simplemente hay que modificar la configuración del router. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es justamente eso. ¿Ya? Aquí en el router tenemos configurado. Veamos nuevamente la configuración. Veamos show running config. Estoy verificando las IPs 192 que hemos puesto, ¿no?
y este lado 240. Ahora, hay que modificar la configuración de router. No puede haber dos routers con las mismas gateways, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una modificación de configuración. Vamos a integrar un router con un switch de capa 3. Entonces, en este caso, fíjense lo que voy a hacer. Configura el terminal. Vamos a ir a la interfaz FA00. ¿Ya? Configura el terminal. Y lo que vamos a hacer es en este, simplemente quitar. Le ponemos interfaz FA00 y vamos a apagar la interfaz. ¿Ya? Entonces, después vamos a quitar las subinterfaces, ¿no? No, interface FA00.100.200. ¿Sí? Ahora, bueno, vamos a levantar nuevamente la interfaz y observen, la FA00 está en blanco. ¿Ya? Entonces, la comunicación entre estos dos equipos ahora, ¿sí?, requiere otra red. Y vamos a crear una red distinta. Por ejemplo, vamos a crear una red punto a punto. Por decirles una red 10.10.10.0/30, inclusive es punto a punto. Porque en este enlace, además de haber un dominio de colisión adicional, hay un dominio de broadcast adicional. Entonces vamos a ir cableado. Y como son router con router, es un cable cruzado. Pero como es un switch capaz, también pueden poner un cable directo, funciona. Ya vamos a conectar de la faz 1 del switch a la faz 00 del router. ¿Ya? Ahora vamos a configurar eso. Este módulo faz 00. Bien, vamos a cambiar de cable. Bueno, lo que pasa es que ahorita la interfaz faz 01 del switch está en módulo switch. Hay un comando para quitar el módulo, se pone módulo routing y ese cable se va a encender. No hay problema. ¿Ya? Pero bueno, para que vean, ya encendido, voy a poner un cable directo, sabiendo que estoy conectando como si fuese un switch normal. ¿Ya? No hemos prendido el cable. Ah, está apagado por esta. Bueno, no importa. Como pueden ver, cualquier cable le hace, ¿no? ¿Sí? Pero dependiendo cómo lo vemos, es un router, entonces cable cruzado, es un switch, cable directo. Pero ahora vamos a ver el módulo. Fíjense, ojo, si estoy conectando, aquí hay un criterio importante. Observen la fase 1, voy a explicar en teoría. Atentos a esto. Show VLAN en el switch capa 3. La fase 1, ¿a qué VLAN pertenece? A la VLAN 1. Entonces, todas estas interfaces que pertenecen a la VLAN 1 pueden ser representadas por una IP. Por ejemplo, es una forma de configurar, pero no es la óptima. No se debe hacer esto habitualmente, no es conveniente. Puedo poner la VLAN 1, ¿sí?, una IP, por ejemplo la IP 10.10.10.1 con la máscara 255, 255, 255, 252, que es la IP punto a punto entre estos dos equipos. Enter. ¿Sí? Ahora si vemos Show IP Interface Brief, entonces la IP 1, en la que está por defecto todos los puertos, ¿sí?, fíjense, bueno, hay que levantarla esta, porque está apagada, por defecto está apagada, va a representar a todos los puertos. Y de rebote, se puede decir de rebote, este router se va a comunicar con el switch buscando qué puerto le va a responder. Funciona, ¿no? Bueno, voy a levantar antes, configuro el terminal, interface VLAN 1, ahí está, show IP interface brief. Vamos a ver si está encendido, o por lo menos tiene que haber una máquina conectada ahí, ¿no? Ahí está, se encendió. Entonces cuando de esta máquina este lado haga ping, va a llegar,
Fíjense, voy a configurar el router ahora en su interfaz. Lo voy a hacer en modo gráfico para que vean la alternativa. Perdón. Lo puse enter. Punto 2. Punto 252. Entonces fíjense cómo se conectando. De aquí, aquí va a llegar. Sí, va a responder. Fíjense. Y en la FA 01 no he configurado ninguna IP, ¿o sí? La FA 01 no tiene IP. Está funcionando desde como equipo de capa 3. Pero porque la FA 01 pertenece a la VLAN 1 y en la VLAN 1 está conectada a la FA 01, que es una interfaz conectada al router. Si una interfaz router se comunica. Pero hay un problema. Cualquiera de estas puede comunicarse, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces es un patrón de diseño. Podemos comunicar un router con un switch utilizando una interfaz virtual a la cual pertenezca esa interfaz. Ahora, ¿qué se prefiere hacer? Por seguridad, ¿ya? Y optimizar también. Se prefiere entrar a esta interfaz y ponerle configuración de enrutamiento, y poner la IP en la interfaz. Y eso vamos a hacer. Voy a quitar la configuración de esa interfaz 1 de la VLAN 1. Le pongo, ¿cómo quitamos IPs? No IP address, en cualquier interfaz es lo mismo. Ya no tiene IP. Podemos observar si quieren. Shift 6X, Shift F6, Control F6, Control Alt 6. Control Shift 6. Gracias. Fíjense ahí. Sin IP. No le hemos quitado el IP. Ahora, voy a entrar a la interfaz. Fase 01, que es en la que está conectada el cable. ¿Sí? Y aquí hay varios comandos. Entonces lo que voy a hacer por defecto, este es el comando que dice. Nos permite configurar todo lo que es switching, ¿no? Entonces, le voy a decir, no quiero interfaz switching. No switching port. Entonces, esta interfaz se convierte en un puerto router. Y puedo poner direcciones. De lo contrario no podría. Si intentamos, por ejemplo, en modo abrir nuevamente el switching port y quiero poner IP address, el comando IP address no existe. No existe el comando IP address, no hay. ¿Sí? No puedo poner. Pero si habilito o deshabilito el modo switching, el comando IP address ya existe. ¿Sí? Entonces ponemos 10.10.10.1. Fíjense. Estamos combinando interfaces virtuales con interfaces físicas. Salimos, hacemos un ping a la 10.10.10.2, que es el router, y nos responde. Los signos de admiración en modo de línea de comando nos muestra enlace. Los unos no, como muestra aquí el resumen de los porcentajes, ¿no? O en modo gráfico. Ya llegamos, pero utilizando una interfaz, que es lo recomendable. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar aquí otras cosas más adelante, como es enrutamiento, y es lo recomendable. ¿Sí? Y ya tenemos entonces el tema configurado en este lado, que se pueden comunicar, y para que pasen a través del router ya se utiliza el tema, lo que se llama enrutamiento. ¿Sí? Enrutamiento más allá de las redes directamente conectadas, porque para estos equipos y para este router, este equipo ya no es directamente conectado, no está directamente conectado al cable, sino está a través de otro salto.
Entonces tienen que utilizar ya enrutamiento. ¿Sí? Ustedes como ejemplo aquí pueden entrar a los equipos. Aquí dice routing, ¿no? Y pueden utilizar rutas estáticas. Las rutas estáticas son mapas que se los enseñan a los routers para llegar a esas redes que no conocen. Por ejemplo, le voy a avisar a este router que para llegar a cualquier red de la 192.100.0, digo cualquiera porque aquí están subdivididas, ¿no? Con la máscara por defecto 255.255.255.0, salte al siguiente host. El siguiente host, ¿cuál va a ser? La 10.10.10.1. Es decir, para llegar a esta red que tú no conoces, te estoy instalando un mapa, un camino, ¿no? Una trayectoria en el mapa, vas a saltar al siguiente host y ahí le vas a preguntar cómo llegar. Obviamente este equipo sabe porque es el administrador de esta red. Y añadimos. Entonces le estamos enseñando un camino para llegar a una red que no conoce. Esta la conoce, pero no esta. Ahora vamos al switch de capa 3. Igual vamos a hacer static. Le decimos para llegar a la red tantos, pero vamos a utilizar, fíjense, un comodín. El comodín se llama ruta por defecto, la 0.0.0.0. Eso significa para llegar a cualquier red, incluyendo esta, con cualquier máscara, ¿sí? Entonces, esta IP puede cambiar en el tiempo, pero gracias a esta ruta por defecto comodín va a seguir consultando a este siguiente salto, que es el 10.10.2, ¿no es cierto? Que es el IP que hemos configurado. Entonces, este va a ser el que tiene que actualizarse las IPs con las que está conectada, y ya no este. Entonces, estamos delegando la función de conocimiento de IPs al router frontera. Añadimos. Entonces, ahora, en las tablas de enrutamiento, fíjense, no solo aparecen las redes directamente conectadas, sino las redes que se conocen de forma estática a través de la instalación manual. Lo mismo aquí, este router ahora conoce, además de las redes directamente conectadas, en este caso a este lado, y esta, a este otro lado, conoce una red remota a través de otro vecino que le va a avisar cómo llegar. Entonces, ahora fíjense cómo funciona esto. Vamos a ir a modo simulación. Vamos a comunicarnos de este lado a este lado. Va a ir el paquetito, va a buscar su router, pero como esa máquina no pertenece a las VLANs, este equipo le va a retransmitir la señal al router, ¿sí? En este caso ha habido un delay. Vuelve a intentar. Este router ha difundido ya peticiones de ARP. Llega a este lado y dice, conozco una red cualquiera, así, esta, a la que estaba comunicando. Y esta vuelve, conoce la red 192, pero de forma específica vuelve. Entonces, entre routers van conversando ahora, porque están compartiendo sus redes. Así se conoce enrutamiento, que es el tema que vamos a tocar en las próximas lecciones. El enrutamiento dinámico y el enrutamiento estático. Ahora vamos a optimizar el spanning tree porque tenemos una topología redundante. Vamos a obligar a que este switch siempre sea raíz, utilizando el comando correspondiente. Vamos a spanning tree, vemos ahí, podemos poner modo, si queremos trabajar por ejemplo con el modo spanning tree, la versión rapid que ya está hecha. Después también tenemos el port fast, en este caso no necesitamos hacer esto. Y como estamos trabajando con el Rapid Spanning Tree para VLANs, hay que especificar las VLANs que van a estar en el árbol Spanning Tree. ¿Sí? En este caso, la 100, para la VLAN, la 100, sí, VLAN 100, en todo caso la 1 más lo podemos tener en cuenta, 100, 200. ¿Qué va a ser este? Dice. Va a ser root, pero modifiquemos la prioridad. Si le ponemos cualquier cosa, nos dice que es el comando incompleto, o sin interrogación, muestra esos rangos, y bueno, puedo poner por ejemplo un carácter, o un número si no me equivoco, y te muestra los patrones, ¿no? Ahí está. Dice rango inválido, dice puedes trabajar en esos rangos. Y podríamos poner por ejemplo uno ni muy bajo, ¿no?
que nos permita bajar en otra ocasión si necesitamos. Por ejemplo, 40.096. Y con eso hemos modificado la prioridad y con eso garantizamos que sea spanning tree. Verificamos el raíz con la prioridad correspondiente modificada. Y los estados de los puertos para la VLAN 1, 200 y 100. Y con eso hemos terminado lo que es diseño LAN utilizando protocolos emergentes como VLAN, STP, BTP y adicionalmente el tema de multiswitching, que es algo muy indispensable en las redes modernas.